El arquitecto Diego Rodríguez egresó del TEC de Monterrey, donde además encabezaba el equipo de arquitectura e ingeniería dentro del Departamento de Infraestructura. Actualmente es director general de BIM MX. La arquitecta Imelda Espinosa se graduó de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con experiencia en documentación BIM, MEP Core and Shell, integración de proyectos y además tiene experiencia trabajando con códigos de construcción internacionales y requerimientos para proyectos grandes y complejos. Actualmente es la cabeza de operación de BIM MX. Iniciamos la conferencia con el arquitecto Diego Rodríguez y la arquitecta Imelda Espinosa llamada Gestión de proyectos de integración y producción en BIM. Bienvenidos al Congreso CITI-AS. ¿Qué tal? Soy Diego Rodríguez, director general de BIM MX, una empresa enfocada en ofrecer servicios de integración y modelado, producción BIM, y nos enfocamos en gestión de contenido, gestión de data, y tenemos una metodología basada en procesos y con un enfoque en desarrollar valor de información y de data de alto valor en los proyectos para mejorar el desempeño, reducir el riesgo y encontrar una manera de tener una planeación más precisa desde la simulación de los elementos hasta llevar esa data de una manera, la manera más eficiente para poder tener a todo el equipo comunicado, a todas las diferentes disciplinas integradas y la planeación de construcción de una manera reflejada digital con una especificación en base a todos los parámetros que utilizamos, no solo para desarrollar el proyecto de una manera más integral y completa, sino para dejar a los expertos en tipologías, a los diseñadores y a los ingenieros hacer el trabajo que realmente ellos más agregan valor, que es su contribución, y nosotros pues permitirles a ellos enfocarse en esa área, mientras nosotros hacemos un trabajo integral de hacer toda esa modelación, integración y manejo de data de los proyectos para llevar diseños de figuras reconocidas, de gente que tiene un expertise muy claro, ya sea una tipología, especialistas de diferentes áreas, dependiendo de la industria en la que participamos. Y nosotros sí somos más generalistas a nivel disciplina, vamos a decir tipología, industria. Nos toca trabajar en proyectos industriales, residenciales, uso mixto, hotelería, institucional, público y educacional. Y realmente lo que cambia pues son los procesos de validación, son la metodología del mismo diseño, de cómo se llega al programa y cómo se llega a diseñar. Y nosotros nos adaptamos en esas etapas para más bien manejar ese contenido y enriquecer los documentos constructivos, que es nuestra contribución principal en los proyectos, de una manera integrada y completa, ¿no? Holística, pensando en todas las disciplinas. Y de la misma manera, en ingenierías y en diseño tampoco tenemos un nicho, somos más generalistas, nuestro nicho más bien está en la manera en la que trabajamos, en la tecnología que usamos y en el enfoque que le damos a nuestros procesos y nuestra manera de trabajar, nuestra metodología, pero trabajamos modelado de arquitectura, estructura, MEP, sistemas especiales, realmente cualquier diferente dimensión que se le tenga que dar al modelo. Nosotros tenemos que incorporarla para asegurarnos de que está completamente integrado nuestro producto final. Y bueno, yo al inicio trabajaba enfocado en documentación, era la cabeza de documentación de BMX y ahora soy el director general y colaborando, vamos a decir, en un poco todas las áreas de la oficina. Pero en realidad Meli, que ve la operación, pues ella es la que trae el día a día de los procesos y fue estuvo a cargo del área de integración por un tiempo que le permitió pues dejar esos procesos muy claros que son la esencia de nuestros modelos y nuestros servicios, la integración y la manera en la que nos comunicamos con los consultores
y la manera en la que desarrollamos esa parte del proyecto, que no es la única, y tenemos que tener ciertos estándares y procesos muy claros, y Meli les va a presentar gran parte de la manera en la que lo hacemos. Adelante, Meli. Buen día, mi nombre es Imelda Espinosa. Estoy encargada del área de operación, que cubre también las áreas de integración y de project manager. Entonces, y antes estaba en integración, entonces vemos de manera pues muy cercana todo lo que son mejoras continuas para procesos y que toda la información y comunicación fluya mejor. Entonces, les queremos presentar varias implementaciones que hemos hecho. Realmente o sea, un poco de nuestra bandera es hay que evolucionar y que mejorar. Entonces, todas estas implementaciones han sido una manera de apuntar a esos procesos o esas cosas que se nos hacen como muy rutinarias, muy tediosas, de decir, aquí hay un área de oportunidad donde podemos mejorar, donde podemos hacer de ese proceso un poco más por así decirlo, sin estar como robot nada más dando clic, sino que un proceso más automatizado en diferentes aspectos. Entonces, nosotros tenemos varias áreas para implementar. Una es arquitectura de récord, que se enfoca más en conocimientos, en entendimientos y experiencias del proyecto como un todo, como una coordinación muy general. Tenemos también lo que es el área de manufactura digital, que ahí sí se enfoca más en implementaciones, obviamente, de desarrollos de software, de procesos y de estándares, porque sí nos ha tocado diferentes, por así decirlo, diferentes planteamientos de los clientes, ya que no solamente hemos trabajado con diferentes empresas mexicanas, sino también internacionales, por lo que también tenemos que hacer este ajuste y este proceso de mejora en establecer estándares internacionales. En cuanto a cómo clasificamos un poco esto de las implementaciones, hacemos estas mejoras en dos partes. Uno es todo lo que es el software, los add-ins. Eso es un conocimiento ya específico de algún software que queremos implementar o mejorar dentro de la empresa. Otro es el área o la clasificación de procesos, que eso sí está más enfocado a mejorar cómo es cómo es lo que trabajamos, ya sea en alguna tarea específica o tareas generales, para poder en sí mejorar tiempos y mejorar calidad del proyecto. Dentro de estas implementaciones de software y de add-in, una cosa que identificamos es toda la parte de integración, es el cómo podríamos mejorarla, no solamente para nosotros identificar, por decirlo un poco más, llevándolo a lo que es el área más común, que es de interferencias, sino también cómo mejorar todos esos datos que teníamos, cómo recabarlos y cómo presentarlos mucho mejor hacia un cliente o hacia el mismo equipo. Nosotros hicimos una implementación de un add-in que se llama BIMTrack. La ventaja es mejorar la comunicación interna y de manera externa, en reducir el tiempo de reportes, es decir, ya no es, a lo mejor en Navis era un poco solamente exportar para generar un reporte, pero no era un reporte, por así decirlo, muy visual, que nos pudiera dar datos precisos o información que nosotros requeríamos. La otra es hacerlo como una base de datos. Nosotros tratamos mucho de cuidar eso, ya que pues en BIM una parte muy importante es lo de datos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo implementamos esto en la oficina. Un poco ejemplificándolo con Legos, nosotros tenemos como que toda esa información, toda esa data de manera revuelta, ¿no? O sea, todo lo que son interferencias, disciplinas, áreas, proyectos, etcétera. Una cosa es ordenarlo, otra cosa es organizar cómo queremos presentar esos datos, cómo vamos a
a poder ponerle todas estas características de decir no solamente es un número de interferencias, un número de solicitudes, sino también ordenar eso y decir, bueno, de estas solicitudes o interferencias, cuántos van a ser de cierta disciplina, cuántos de cierta zona, que también es lo más recurrente, y en base a eso tomar mejores decisiones para el proyecto. Y obviamente la presentación visual de esto. Bintram sí nos ha ayudado mucho en la parte de presentación visual, porque ya los reportes que se generan a partir de lo que nosotros hemos organizado, obviamente esto es muchísimo más fácil de digerir para un cliente a solamente mostrarle, por así decirlo, unas hojas donde vemos a lo mejor la imagen de la interferencia y un poco de descripción, pero no tenemos como toda esa data de estadísticas. Como veíamos en la imagen, lo primero es tener toda esa información, crear toda esa base de datos, todo ese tiempo que se le dedicaba a navegar por el modelo, obviamente también Navis poder ponerlo en automático de, bueno, quiero todas esas interferencias, pero aparte también nosotros poder dar de alta todas esas por decirlo, interferencias que no en sí chocan con un objeto u otro objeto, sino cosas que vemos que están fuera de lugar, cosas que también son requerimientos del cliente al estar navegando, algún cambio, etcétera. Entonces, todo eso lo recabamos en la base de datos. Como les decía, aparte el organizar y analizar todas estas disciplinas, todos estos datos, es importante. Una cosa que hicimos es definir muy bien las propiedades. Hay unas que ya vienen como por default, entonces son asignaciones, prioridades, zonas, etcétera, pero también hay otras que podemos ir agregando conforme a los requerimientos del proyecto. Entonces, eso era una parte muy importante para nosotros, ya que hay proyectos en específico que requieren ciertas propiedades y que son muchísimo más fácil de dar de alta toda esta base de datos con esta información y al final poder filtrarla de una manera rápida y eficaz para mostrársela al cliente o inclusive también para coordinación de manera interna. Entonces, en estas propiedades, obviamente, tratamos de poner todo lo que se va a filtrar en base al proyecto. Y obviamente presentar de una manera mucho más gráfica hacia el cliente todas estas información recabada para poder decirle realmente, por ejemplo, arquitectura obviamente a lo mejor va a tener muchas interferencias por la naturaleza de la misma disciplina, pero ya después de eso podemos ir analizando qué otras disciplinas han tenido mayores incidencias, el por qué, analizar el por qué, cuáles son, qué zonas, etcétera, y poder también guiar un poco ya sea a los ingenieros que están haciendo la disciplina o a los modeladores en ver qué está pasando con esta información para poder mejorar el estatus del proyecto, ver por qué está pasando esa incidencia y en base a eso poder tomar alguna decisión. Bueno, en estas imágenes podemos ver obviamente que ha mejorado muchísimo la comunicación interna, pues a raíz de la pandemia y el trabajar de manera remota. Antes a lo mejor podríamos hacer una junta o juntas, por así decirlo, informales de ir con un compañero y decir vamos a revisar esta área, vamos a revisar esta zona, etcétera. Ahora, obviamente, al trabajar de manera remota no se podría hacer tan fácil. Entonces, esta base de datos nos ayuda también a tener ese repositorio de todas las comunicaciones que hay que tener con el equipo y aparte que son visibles para el resto del equipo. Al momento de nosotros asignar una interferencia, podemos asignársela a alguien, notificar, etcétera. Entonces, nos ha servido para mejorar la comunicación también entre los diferentes software y que sea más fácil la identificación de las áreas o los
o las interferencias de las que estamos hablando. Entonces, no es lo mismo darte una dirección, por así decirlo, y decir, necesito que lleves un paquete a tal dirección, a decirte, necesito que lleves un paquete y literal darte como un link a ese mapa donde te indique exactamente dónde está la ubicación en la que quieres que vaya. Entonces, esto es la mejora que hemos hecho, en decirle al compañero, decir, tenemos una interferencia, se resuelve y está exactamente aquí, y no perder tiempo en andar buscando a qué nos referimos. Algunos proyectos en los que los hemos implementado son muchas veces en auditorías, el generar reportes para de diferentes modelos, ya sea modelos de nosotros internos o modelos externos, nos ha ayudado a tener esa base de datos y exportar ya un reporte muy detallado de todas estas auditorías que nos toca hacer en diferentes tipos de proyectos. Por ejemplo, este es un edificio multifamiliar en el que teníamos que modelar, por así decirlo, a cierto detalle, solamente para poder auditar todo lo que se había hecho en CAD y poder dar esa verificación de decir si se puede hacer, o hay estas áreas de oportunidad, o estas áreas donde hay que rehacer la ingeniería o cambiar ciertas cosas. También en otros multifamiliares, donde nos ha tocado llevar esa coordinación o esa guía con los demás contratistas de una mejor manera, de una manera mucho más visual, y obviamente a veces una vez que todo esto se da de alta, el mandar por adelantado antes de la junta nos ha beneficiado también en que esas juntas pues han sido más rápidas, más eficaces, porque ya pueden traer como una idea de la respuesta a la interferencia o de la respuesta a la solicitud. Entonces, de esta manera reducimos también tiempos en juntas que a lo mejor se pueden alargar mucho si en esa misma junta empezamos a hacer como esta búsqueda de las interferencias. Este es otro multifamiliar en Santa Catarina. En este también se fijan un poco en las propiedades. Si empezamos ya a detallar un poco más de cuáles son las que son, por así decirlo, al momento de dar de alta alguna interferencia o alguna solicitud, cuáles son las que son obligatorias para poder dar de alta. En este caso era obligatorio lo de la zona, la disciplina y el nivel, para con estas, por así decirlo, con estas tres asegurarnos que todos estuviéramos en el mismo canal y que no estuviéramos perdidos, por así decirlo, a qué nos estábamos refiriendo. Y también un poco llevándolo a la parte de arquitectura de récord. En este multifamiliar de Santa Catarina, no todos tenían licencia para poder utilizar el programa. Entonces, la manera en que nosotros buscamos solucionarlo es hacer una forma en Airtable. Airtable también es otra base de datos, por lo que, como les repito, para nosotros es importante la recabación de todos esos datos y también poder filtrarlos de una manera mucho más eficiente. En este caso, nosotros dábamos de alta todo lo que eran interferencias y solicitudes. Estas interferencias tenían un número único, entonces al momento de los contratistas o los ingenieros darnos esa retroalimentación, ellos iban a una forma en la que podían llenar fácilmente qué número de interferencias a qué se referían, qué disciplina involucraban y cuál era el comentario de los consultores. También había una parte donde podían adjuntar diferentes archivos para poder, por así decirlo, darlo a entender mucho más fácil, o si había que ellos modificar algo y ellos, no sé, mandarnos un croquis en PDF, etcétera,
y ahí mismo lo podían subir. Entonces, de esta manera también la comunicación iba fluyendo, inclusive aunque no tuvieran ese conocimiento del ADIN, pero podíamos nosotros hacer todo pues, ese proceso, esa mejora en que la comunicación fluyera sin tener que tener esa barrera de limitante que tuvieran cierto programa y sobre todo que tuvieran la capacitación para utilizarlo. También teníamos un proyecto de residencias estudiantiles, en lo que llevamos a cabo la integración. De igual manera, se llevaban a cabo las juntas semanales y pues obviamente los reportes salían mucho más rápido. En esa misma junta, si veíamos algo, si notábamos algo, en eso mismo se daba de alta y no tendríamos que tener esa pérdida de tiempo después de la junta, tener que hacer formatos para reportes. Simplemente, como ya estábamos depositando toda esa información en el programa, ya solamente exportábamos. Y por último también lo hemos hecho para naves industriales, en las cuales pues obviamente es muy importante para los clientes tener esta información gráfica de qué disciplinas eran las o qué áreas son las que por así lo representan mayor incidencia para poder resolverlo. Y voy a dejar de compartir y va a seguir mi compañero Diego. Muchas gracias, Meli. Ahora pasando a proyectos que tenemos implementaciones de procesos de producción, a diferencia de procesos de integración. Normalmente estos proyectos son de manufactura digital y en esos, pues en realidad los procesos de producción son el 100% del trabajo, pero también los proyectos de arquitectura de récord tienen pues una serie de tareas de producción que los consideramos como parte también del equipo de producción y de manufactura digital. Y uno de los temas que vemos desde una perspectiva muy diferente que el resto de las oficinas es que todo es en base a un proceso muy abstracto en un inicio, hablando de un análisis de información, modelado y control de calidad, en donde el modelado digital es la producción misma, y copiar un poco empresas de maquila en vez de voltear a ver empresas de arquitectura y ingenierías para ver los mismos procesos que ellos tienen, cómo se administran, cómo se aseguran de estar teniendo controles de procesos, controles de calidad y áreas de mejora. Parte de lo que nosotros entendemos en arquitectura de récord como un proceso, un macroproceso, es la ruta o el roadmap, que es el que nos explica cada una de las diferentes áreas en donde se tiene que hacer una serie de procesos que tal vez cambia de proyecto a proyecto, pero desde un inicio te lo planteas. Y hay cosas que son las mismas siempre y que se repiten de proyecto a proyecto, y hay cosas que son muy íntimas de ese sitio, ese cliente, esa tipología o ese reto, y entonces esas se incorporan desde el inicio del proyecto y obviamente se ajustan y se calibran durante el proceso del proyecto, pero sirve la ruta o el roadmap para entender en dónde estamos en el proyecto, qué cosas se tienen que hacer, qué cosas ya se hicieron y tener una perspectiva de las cosas que se debieron haber hecho en ese momento para entender si el proyecto va avanzado o atrasado en base a los procesos. Y en realidad la razón por lo que lo hacemos principalmente es un tema de precisión, no nada más de la calidad de la documentación que entregamos, sino la precisión de entender cuánto tiempo nos va a tardar algo y asegurarnos de que podemos cumplir y entregar a tiempo. Calidad, obviamente, y mejora. No hay manera de mejorar si no escribes qué fue lo que hiciste y entiendes qué fue lo que hiciste mal. Y eso en realidad es un proceso ya por sí solo. El buscar mejoras de los mismos procesos es algo que nos planteamos de manera frecuente. La otra es estandarización. Para una empresa es muy importante tener una calidad, un estándar que puedas ofrecer, que cambia edificio a edificio, cambia proyecto a proyecto, cliente a cliente, pero en realidad el producto final tiene que tener un estándar que ejemplifique la marca. Y un tema de eficiencia, ¿no? Al final de cuentas, la única manera de mejorar en cuestión de tiempos y de recursos es pues ver, como lo hizo Toyota,
cuál es el Lean Workflow y cómo lo hacemos para implementar eso en el día a día de la oficina. Para nosotros, adicional a los procesos, está la información, la data, el conocimiento, lo que podemos llamar inteligencia en los modelos. Creemos que la I es la parte más importante de BIM. Y en realidad pues, tenemos que entender que data o datos es muy diferente que información, que conocimiento. Son diferentes layers que se tienen que hacer y así como ahora presentó Meli las ideas de los rompecabezas o los legos del orden y la organización y la presentación. Pues en este sentido estamos hablando de que pues, lo del lado izquierdo que ven es un típico schedule de Revit que pues no tiene más que datos específicos, no sirve de mucho más que para explicar cada uno de los componentes de manera independiente, pero del lado derecho ven una imagen que realmente es una síntesis de mucha información y estamos tratando de proveer de inteligencia al cliente para poder entender pues una opción versus otra opción, entender las cantidades y realmente ponerle cuantificaciones y centavos a las ingenierías de valor. La única manera de hacerlo es arrastrar el lápiz digitalmente, modelar pues todo, ¿no? Y decir, oye, esta versión y esta versión, esta es la diferencia. Hoy se puede hacer cosas que antes no se podían y eso es parte de pues ver la información, ver la inteligencia de los modelos como algo que realmente es algo nuevo que tenemos que explotar. Y en realidad pues, lo que hacemos con esta información, pues el primer punto es especificar, comunicar, ya sea al cliente, a los consultores, al mismo contratista que lo va a construir, en el modelo y por ende en el plano y por ende en la base de datos y libro de especificaciones, catálogos de conceptos, etcétera. Facilitar la toma de decisiones, no es lo mismo preguntarle al cliente qué opción le gusta más, la A o la B, si le das un costo a ambas. Ese es parte del ejercicio que creo que tienen que entender los desarrolladores que están trabajando hoy, que ya se puede pedir ese nivel de ingenierías de valor, cuesta trabajo, toma tiempo, pero estamos hablando de que tarda días, un proceso que antes tal vez tardaba semanas, meses, que no era factible hacer, ahora sí se puede. Y al final de cuentas mejorar también, al final, igual que procesos, la data nos ayuda a ir recabando de manera centralizada para todos los proyectos de información en el mismo lugar, que ahora les vamos a enseñar la base de datos, y el tener todos los proyectos que sumen a la base de datos que tienes y que sea información fidedigna que se pueda utilizar en los proyectos futuros que tengas en tu empresa, es parte del tema de mejora continua en el que cada vez nos hacemos más competentes, más competitivos y con un set de información más robusta para trabajar en proyectos. Parte de lo que nosotros entendemos como el futuro de BIM es entender cómo se tiene una base de datos y el modelo de Revit de manera viva, ¿no? Conectada. Creemos que Revit en algunos aspectos se queda corto para comunicar ciertas cosas y se tiene que usar bases de datos SQL o diversas bases de datos que alberguen más información que nada más los planos, los modelos y las especificaciones. Estamos hablando de almacenar PDFs, almacenar teléfonos, almacenar pues un proceso para comprar o para licitar un producto que se está especificando. Pues para eso nosotros trabajamos con una base de datos que la ligamos a los modelos de Revit y de esta manera podemos tener una información congruente en ambos y de ahí va información hacia los planos, obviamente desde Revit, y el libro de especificaciones y los dashboards con los clientes, catálogos de conceptos, presupuestos a través de la base de datos. Todos nuestros proyectos tienen un dashboard que está configurado para que los clientes y los consultores puedan ver en dónde estamos en el proyecto, cuánto tiempo queda restante para el desarrollo del proyecto, el organigrama, el reporte semanal de todas las semanas está publicado de manera, vamos a decir, en tiempo real en el dashboard, con un historial de todos los reportes, organigrama con todos los participantes, un calendario con todas las actividades y las tareas a trabajar, el directorio,
las minutas del proyecto con todos los asistentes y las tareas pendientes, el roadmap con sus tareas, documentación de todo el proyecto, desde planos, OPRs, etcétera, presentaciones y obviamente el programa, la data del programa, las áreas y obviamente el tema de los productos que están especificados en el proyecto. Nuestra base de datos realmente es el core del contenido que tenemos nosotros, de lo que más valoramos. Y para los proyectos, pues realmente la información no viene de una sola fuente. Al principio, cuando estábamos trabajando en esto, pues sí teníamos una persona que estaba asignada en ingresar información a esta base de datos. Con el tiempo nos dimos cuenta que pues esto se llenaba solito a través de proveedores, de consultores, del mismo cliente en algunos casos, en donde ellos ya saben y tienen muy claro, pues como vendedor, qué es lo que te están vendiendo, con toda la información que necesitan, y como cliente, qué es lo que te están pidiendo especificar, y en algunos casos ya tienen información, o tal vez te dicen, sabes que esta imagen la tengo, pero no sé qué material es. Y entonces, en vez de tener una manera desorganizada de estar mandando imágenes por WhatsApp y estarlas guardando en un folder, pues decidimos toda concentrarla en este lugar. Y si un proveedor está interesado que especifiquemos sus productos en nuestros proyectos, o si nosotros estamos interesados de que un proveedor ingrese sus productos en un proyecto, pues les pedimos que ingresen esta información o les pedimos sus bases de datos para ingresarlas todas de una manera más eficiente. Pero esto nos ha ayudado a crecer pues, sin darnos cuenta, ¿no? De pronto volteamos a ver y hay información que realmente no solicitamos, pero que sí tenemos la información para poderla considerar en cotizaciones. Este es un libro de especificaciones demo, pero es parte del libro de especificaciones que tenemos, de la base de datos que tenemos, en donde tenemos todos los componentes, desde colchones hasta pisos, con toda la información que puede necesitarse. Y tienes una manera de visualizar no nada más por tipo, sino también por tipología, por marca o por costo, en el caso de que se necesite, y estés haciendo una comparativa entre varios. Entonces, nuestra base de datos, lejos de ser pues un tema paramétrico que nos diga más o menos cuánto cuesta algo, pues más bien nos pone el contacto de la persona que lo vende y el costo del que lo estaba registrando en ese momento. A veces cambian los costos y pues, obviamente nuestra base de datos tiene un asterisco grande que tenemos que revisar y asegurarnos de que todo lo que estamos incluyendo aquí pues, realmente está adecuándose. Pero realmente el impacto que tenemos de poder visualizar inclusive la misma base de datos desde las familias de Revit que modelamos para cada uno de los productos, como ven en esta imagen, nos ayuda mucho no nada más para los proyectos tener pues una idea clara de dónde está el avance en el proyecto antes de entrar al modelo y decir ya tenemos todas las familias modeladas para empezar a trabajar, enseñarle un proceso de validación a nuestros diseñadores, a nuestros ingenieros, a nuestros clientes, en donde nosotros proponemos ciertos marcas, modelos, o el mismo cliente, los consultores proponen marcas y modelos, y hasta que no lo validan, modelamos estas familias, y entonces se dan cuenta del trabajo que se hizo, ¿no? Y valoran un poco más el proceso de validación y dicen, no, pues no lo voy a validar hasta que esté seguro de que realmente esto es algo que va, porque sí es pues un proceso que toma tiempo y que realmente usa recursos del proyecto, ¿no? Y la otra razón por la que nos gusta mucho esta base en la que se visualizan por las familias es que trabajamos en muchos proyectos de salud en donde participan enfermeras y doctores en reuniones y pues ellos quieren pues, ver a través de una visualización 3D cómo está quedando cada uno de los espacios y a veces no entienden qué es lo que está pues, representado en los dibujos, especialmente cuando son 2D, es muy difícil que entiendan qué es lo que está representado. Entonces las visualizaciones 3D ayudan muchísimo. En algunos casos hemos hecho visualizaciones VR en donde pueden pues, tener una inmersión al cuarto y realmente sentir que están caminando en el cuarto y entender todo el espacio que queda a través del equipo médico emplazado ya. Pero inclusive viendo esas imágenes 3D o la visualización VR, es difícil tal vez entender pues, muchos de los equipos que tal vez si no tienes una base de datos en donde se pueda visualizar exactamente esa imagen que se está viendo, esa representación tridimensional que está pues inclusive con la marca, modelo, costo
en nuestra base de datos, pues realmente es difícil que ellos lo entiendan. Y el poder seleccionar pues un listado de equipo para un proyecto de salud tiene su ciencia, tiene su chiste. Nosotros nos enfocamos en la parte técnica, modelar todas las piezas, emplazarlas y coordinarlo con todos los especialistas que están involucrados. Y estas son visualizaciones de contenido que hemos hecho. También están los libros de especificaciones, que en realidad estos, pues viene de nuestra misma data. Todo lo que está en azul viene de la base de datos, y lo que está en negro pues realmente es el placeholder de ese inciso del libro de especificaciones, que es algo que no se utiliza mucho en México, o no se usa casi nada en México, simplemente porque no tiene una validez contractual, no se utiliza en la mayoría de las veces, pero nos ayuda a contener toda esa información entre los modelos de Revit, los libros de especificaciones y los planos, y asegurarnos de que todo lo que se está especificando está correctamente validado y especificado para que el contratista haga un trabajo completo. Uno de las iniciativas más grandes que tenemos en el área de manufactura digital, con muchos procesos muy claros de producción, es el área de equipo médico, que trabajamos con una empresa que se llama Atenia, que es una base de datos de equipo médico que realmente tiene pues un gran desempeño, vamos a decir, a nivel Estados Unidos, en utilizarse para la creación de proyectos de salud. Yo diría que la mayoría de los proyectos grandes de salud utilizan Atenia como una herramienta para no nada más especificar los equipos que van a ir en el proyecto, sino contactar con los proveedores directamente y tener un listado de información, desde información que incluye el mismo planeador médico, como si es un equipo existente que el dueño ya lo tiene y más bien es cuestión de emplazarlo o moverlo de una instalación a otra, o si es un equipo nuevo que se va a comprar y se necesita cotizar y hacer un proceso de procurement, ¿no? Y también hay datos que más bien vienen nativos del proveedor, ¿no? del fabricante de este equipo, desde el costo, el modelo, descripciones de cualquier tipo de instalación que se necesita, todas las, vamos a decir, especificaciones que se necesitan comunicar a eléctricos, a estructuristas, desde voltaje, amperaje hasta peso y tipo de anclaje, si necesita un tema de antivibración o viceversa, ¿no? Si vibra. Toda esa información está albergada en parámetros de una manera muy extensa, y nosotros adoptamos por necesidad para nuestros proyectos de salud. Todos tenían este principio, entonces adoptamos ese mismo estándar de Atenia para nosotros hacer nuestra base de datos de equipo médico y asegurarnos de que pues estamos utilizando toda la data que Atenia entrega dentro de las familias que estamos haciendo. Entonces esas familias que ingresamos a los modelos pues realmente no nada más ayudan a visualizar en 3D que tienen, sino puedes hacer una sumatoria del voltaje que hay en el nivel 2 o en el nivel 3 o en tal cuarto, y eso realmente es cuando estás llegando a un nivel en BIM, en el que sí estás utilizando la data y no estás haciendo retrabajos. Parte de lo que nosotros hicimos para poder desarrollar esta iniciativa, porque pues, realmente insertar todos esos parámetros pues no iba a ser una tarea fácil, iba a ser una tarea muy laboriosa y una pesadilla para el encargado de hacerlo. Entonces, volteamos a ver, investigamos y desarrollamos una manera de hacerlo de manera automática, ¿no? De Atenia exportamos un Excel, ese Excel lo conectamos al modelo, o más bien a una plantilla de equipo médico, y pues seleccionamos un lugar donde queremos vaciar las familias, y entonces toda la data del Excel que viene en la familia, pues las inyecta a cada una de las familias y las graba con, pues vamos a decir que todas las familias nuevas, ¿no? Algo que tardaba tal vez, pues en algunos casos un mes en hacerse, ahora se hace en cuestión de minutos. Y parte de lo que también desarrollamos es cómo encontrar una manera de inyectar esas familias a los modelos
el cuarto en el que están ubicadas, ¿no? Entonces, pues también ir a buscar a los folders todas las familias y esas familias emplazarlas en el modelo una por una, pues nos tardaba en algunos casos semanas y ahora se hace también de manera automatizada. No lo hace exactamente donde tiene que ir, lo pone en el centro del cuarto. Creemos que aún no estamos todavía ahí y sí se le tendría que dedicar muchos recursos para poder hacerlo que encaje exactamente donde va. Pero nada más llegar a un cuarto y saber que tienes 10 equipos médicos ahí, que los tienes que distribuir, te reduce el tiempo técnico que necesitas pues, de ir a buscar las familias donde están y cómo emplazarlas. Estas son unas visualizaciones de, literal, temas de coordinación bien sencillas que hacemos, en donde tenemos una visualización 3D, una planta, el mismo schedule es de Revit, y en nuestra base de datos tenemos una descripción de todas las diferentes departamentos, con todas las diferentes habitaciones, con todo el equipo, y si está entregado, si está revisado, si está validado, si hay algo que tengamos preguntas. Y en algunos casos, como esto que está en rosa, que en la siguiente imagen vemos más claro, esto que está en rosa, es lo único que no tenemos como familia modelada ya al final, ¿no? Es una cajita que pusimos temporalmente porque no tuvimos tiempo para entregar todo, porque todo era muy rápido, pero la familia tiene toda la data y lo único es, pues nada más es una cajita que pues también identificamos esa cajita como algo que no iba a ser relevante arquitectónicamente y no pasaba nada si poníamos una cajita para desarrollo de diseños y ya para documentos constructivos tener ya la final modelada. Pues realmente la representamos en otro color diciendo esta es una caja, ¿no? Y no se asusten, eso estamos en proceso de desarrollarlo, pero puedes fácilmente ver un plano grande y darte una idea de cómo va avanzando el detalle de esas familias, nada más con esa visualización de azul con rosa, ¿no? De decir lo que está en azul está terminado, lo que está en rosa está en proceso. Y esas son familias al nivel en el que las hacemos, en donde tenemos una visualización 3D, una visualización en planta, en elevación, y todos los parámetros que utilizamos que vienen extraídos desde Athenia. Y son vistas a veces muy sencillas, que nos tarda muy poco tiempo emplazarlo, especialmente si es equipo genérico o equipo que ya tenemos. Pero ubicar este diseño pues nos hace darnos cuenta de algo bien sencillo, como que este bote de basura está adentro del área en donde tiene que pues, liberar cualquier instalación y en realidad pues no podemos poner el bote de basura por ciertos estándares abajo de equipos existentes, especialmente cosas que sean de limpieza, que estos sí lo son. Entonces nos damos cuenta que este diseño nada más de entrada, con una simple visualización, que tal vez en planta y en 3D, pues es muy fácil identificar. En un diseño original donde no tienes todo el equipo emplazado, para el arquitecto es muy fácil no darte cuenta de eso y esto puede ser catastrófico para un proyecto. Y a veces nos toca hacer modelos un poco más desarrollados, en donde quieren ver materiales, donde quieren ver el color de su marca en los monitores, donde quieren identificar si quieren hacer un sentimiento wow a los clientes, de que se está llevando los modelos BIM a todo lo que se puede. En este caso, pues realmente el llegar de un modelo de este tipo a este tipo, los recursos no son tantos que se tienen que invertir. Y estos proyectos pues realmente nos ayudan a no nada más asistir a nuestros clientes, arquitectos, planeadores médicos, ingenieros, hacer un trabajo completo BIM, sino llegar al límite y tratar de empujarlo un poco más allá para tratar de innovar en la manera en la que estamos trabajando. Pues muchas gracias, eso es todo. Y muchas gracias por escucharnos. Cualquier cosa estamos a las órdenes.